volumen que se tituló Cristales de Tiempo, que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Okay. Pero debido a varios sinsabores provocados por un miembro de la familia de Elena Garro, el libro se retiró del mercado, solamente estuvo como 3-4 meses y obviamente esto me causó un gran dolor y sabía que un día iban a volver tiempos gloriosos y felices. No, Elena Garro decía, tiempos gloriosos y aventureros, cuando ella hablaba de su infancia, que eran tiempos gloriosos y aventureros, va a regresar ese momento oportuno en el que voy a volver a poner en circulación la poesía de Elena Garro. Y pues ese momento llegó este año y estoy muy muy contenta porque toda la obra de Elena Garro tú sabes que es muy poética, ¿no? Elena, toda su prosa, tanto en dramaturgia como en narrativa, incluso en el periodismo. Si tú lees los artículos, reportajes periodísticos de Elena Garro están llenos de imágenes, símbolos, metáforas. La poesía de Elena Garro estaba a flor de piel, ¿no? Entonces, pero la poesía es otro género. Entonces claro, también había que rescatar este libro. Cuando yo empecé a trabajar este libro, la poesía de Elena Garro, fue en el 2006, con Elenita Paz. Y bueno, entonces... con su, digamos, con su hija. Ella te lo pidió, ¿no? Sí, claro, porque... Mira, Elena Garro en realidad siempre se negó a que se diera a conocer su poesía por las represalias que podía llevar a cabo Octavio Paz, ¿no? Antes obviamente de que ellos dos fallecieran, ¿sabes? Octavio falleció en abril, Elena en agosto, ¿no? Entonces, antes de todo eso, antes de que fallecieran, pues había una consigna que ellos, yo creo que hubo un pacto, esto no me lo dijo directamente Elena Garro, me lo dio a entender, que cuando ella escribía, y que escribía poesía en los años 40, cuando estaban en París, Octavio le dijo, poesía no vas a escribir, menos a publicar, porque ese es mi terreno. Ahí no puedes incursionar. Aunque le prohibió escribir y publicar todo durante 20 años, ¿verdad? En fin, pero entonces yo creo que sí había un pacto entre ellos, hubo un pacto que ya cuando en los años 50, finales de los 50, Elena se da a conocer como dramaturga, porque Octavio Paz en poesía en voz alta, digamos que permite que se monten sus obras y luego por diferentes circunstancias promueve la publicación de los recuerdos del porvenir porque le convenía, por X razones, en fin. Entonces, yo creo que hay un pacto entre ellos, ¿no? O sea, ok, dramaturgia, cuentística, novelística, lo que quieras, pero poesía no. Porque de hecho, Elena Garro, ella decía que ella no iba a publicar su poesía, y lo dijo en entrevistas que están en diálogos con Elena Garro. Pero Elena Paz siempre le decía, mamá, es que tu poesía es tan importante como la de mi papá. Ahí enfrente de los reporteros, ahí se daban sus agarrones, ¿no? En fin, pero durante vida no fue posible. Y ¿sí? Ya, sí. No, adelante. Sí, y ya, obviamente, para el 2006, cuando volvemos a firmar, yo volví a firmar contratos con Elenita Paz para ser su agente literaria, Elena Paz me dijo, vamos a publicar ya la poesía de mi mamá, Patricia, vamos a empezar a trabajarla. Y de hecho, aquí en el estudio introductorio, Ale, hay varias anécdotas de cuando estábamos trabajando Elenita Paz y yo, que yo le pregunté, oye, tal poema, ¿cuándo lo escribió? ¿Qué te dijo tu mamá? Etcétera. Entonces aquí están los registros, ahí están en el estudio preliminar, ¿no? Yo quería preguntarle cómo fue el rescate, porque cuando ha hablado de los archivos, pues fue una aventura tan complicada, ¿no? Híjole, sí. ¿Cómo fue en la poesía? Bueno, en la poesía también fue muy complicado, sobre todo porque yo no soy poeta, en primer lugar.
¿no? Entonces, el poeta, la poeta, tiene una sensibilidad muy, muy especial. Entonces, para mí a veces era muy difícil decidir qué hacer en cuanto a signos de puntuación. Porque los poemas, Alejandra, yo creo que Elena Garro nunca no preocupó, sino nunca le dedicó el tiempo a su poesía como a otras de sus obras. Y el testimonio está en los manuscritos. Por ejemplo, de las obras de teatro, incluso cuentos, novelas, hay muchas versiones, tú ves que ella está hay otro inicio, la retoma después de 5 años. Es la historia de Elena Garro, ¿no? Okay. En todas sus obras siempre, después de 5 o 4 años, retomaba la obra. O cuando estaba escribiendo una obra, hay varias versiones porque la dejaban, o mejor voy a comenzar de esta manera. Te das cuenta esa preocupación, ¿no? de cuál versión funciona mejor, etc. Eso no lo ves en la poesía. ¿Qué en pasaba? sus poemas, ¿Un solo manuscrito? Un solo. Los poemas escritos a mano, ya algunos de los escritos a mano sí los transcribió, los pasó a máquina. Y yo deduzco que a finales de los años 50, Elena Garro obviamente quizás tuvo una intención de publicar sus poemas. ¿Sabes por qué? Porque los poemas escritos a mano los transcribió. Es decir, había una intención, como claro, una serie de poemas están escritos a máquina, pero muy interesante porque así todos chuecos, ¿no? O sea, que te das cuenta que ella estaba escribiendo y como que como que la máquina no le funcionaba bien. ¿Sí me entiendes? Porque ella vivía en circunstancias pues muy complicadas, ¿no? Ya. Aún precarizadas en algún punto. Sí, incluso. Sí, totalmente. No tenían, algunas palabras no tenían tildes, no había signos de puntuación. Ahora, Elena Garro no pertenece a la generación de escritores o escritoras, y tampoco como poeta, de la poesía posterior, en donde hoy en día vemos poetas que no usan los signos de puntuación, ¿verdad? Elena no pertenece a esa época, a ese universo. ¿Cómo lo sé? Porque cuando ella transcribió sus poemas a máquina, sí había puntuación, algunos puntos, comas, ¿verdad? Okay. Y también los escritos a mano. Entonces sí había ese manejo de la poesía en ese sentido tradicional de puntuar. Así es que para mí eso sí fue un reto, porque yo no soy poeta. Entonces, ¿cómo decidir dónde una coma la quito, claro, la pongo? Imagínate. Y luego los poemas que no tenían título, muchos poemas no tenían título. Entonces me di cuenta que otros poemas de Elena Garro, el primer verso le daba título al poema. Entonces dije, ok, si Elena hizo, eso voy a hacer, ¿no? Entonces, así fue como le puse título a poemas que no tenía. Todo eso lo registro en mi estudio preliminar. Ahí explico bien cómo hice todo el proceso del trabajo ¿cómo diríamos, Alejandra? De arqueología. Yo creo que esa es la palabra. Es un trabajo exactamente arqueológico. Porque no tienes a la escritora, a la poeta, claro, viva, ¿no? Ni a su hija. Ni a su hija, exacto. Que decías que ella tenía mucho interés en que se publicaran. ¿Por qué crees? Porque ella lo dijo. De hecho, hay varias entrevistas en donde Elenita Paz lo dijo, y me lo dijo a mí enfrente de su mamá, que su poesía, la poesía de su mamá, era tan importante que a veces mejor que la de su papá. ¿Y tú lo crees? Yo sí lo creo. Totalmente lo creo. Mira, bueno, en gusto se rompen géneros, claro, dice, ¿verdad, Alejandra? Pero a mí me gusta, en mi gusto personal, a mí me gusta la poesía que nace de la vivencia, la poesía que nace de las entrañas, exactamente.
esa es la línea de Elena Garro, ¿no? Elena Garro lo dijo en varias ocasiones que lo que no, bueno, que Ortega y Gasset, ella era seguidora de Ortega y Gasset y de Dostoyevsky y de Balzac, en el sentido de que lo que no es vivencia es academia. Elena era antiacadémica, ella era creadora. Ella era, yo creo que Elena Garro es por excelencia la creación sin estos adornos Claro. o la poesía, por ejemplo, desde el punto de vista de Octavio Paz, que es una poesía muy cerebral, es una poesía que está construida de una manera muy deliberada. Que tienes esquemas. Exacto, Ok. que tiene esquemas, que es como un rompecabezas, saber qué palabra queda mejor, cómo la coloco aquí. ¿Sí me explico? Claro. En Elena no. O sea, en Elena es una poesía más que nace de la entraña, más vivencial, más, desde un punto de vista más auténtico, Y esa es la gran diferencia. Y tú lo puedes ver, lee poemas de Octavio Paz y lee poesía de Elena Garro. Y vas a ver esa gran La diferencia. Siento que en muchos sentidos el trabajo que tú has hecho durante todo este tiempo es formar un rompecabezas de lo que era Elena Garro y de lo poco que realmente sabemos de ella. Exacto. ¿Qué pieza es esta poesía temáticamente, sobre todo? ¿Qué claves nos otorga? Sí, definitivamente muchas claves, porque nos viene a reforzar varios aspectos de la vida de Elena Garro, pero que si lo vimos a través de su lucha por la justicia social, si lo vimos en su lucha por democratizar México, ¿no? En su percepción de la desigualdad de género, ¿no? Lo que ella vivió. En primer lugar, ella lo vivió en carne propia, ¿no? En su matrimonio con Octavio Paz, pero no solo su matrimonio con Paz, toda la sociedad patriarcal mexicana, y no solo la patriarcal mexicana, la misma sociedad patriarcal que ella vivió en Francia, ¿no? Y en Japón. Es decir, claro. Quizás en algunos países más agudizada esa sociedad patriarcal que en otros, claro. Pero finalmente pues es la misma opresión, ¿no? Claro. Y no darle voz, ¿no? A las grandes creadoras. Ya ves que ahorita cómo está el rescate de las escritoras en España, de la Guerra Civil Española. Es una misión colectiva. Es una misión colectiva, exactamente. Bueno, entonces aquí vamos a tener esos temas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema de Elena Garro en contra de las dictaduras, de los gobiernos autocráticos, que se titula J.S. que yo le pregunté a Elena Paz, y este poema J.S. y me dijo, ese es un poema que mi mamá se lo dedicó o se lo inspiró José Stalin, que es un poema que describe al hombre autoritario, autócrata, ¿no? Es fuertísimo ese poema, fuertísimo. Y es un poema breve, Alejandra, breve. No recuerdo exactamente cuántos versos tiene, pero no pasan de 15 versos, Okay. En donde nos describe lo que es un dictador, ¿no? Sin gran palabrerío, ¿no? Sin estos muchos, porque para Elena Garro la poesía no era ninguna obra creativa, ninguna obra de arte, debe de ser propaganda. Elena Garro estaba en contra del panfleto, en contra de la poesía, por decir, propagandística, ¿no? Okay. Para alabar al XYZ. No. La poesía tiene otra función en la vida. Okay. Sí. Entonces, por un lado tenemos esa temática, por otro lado tenemos la opresión de la mujer dentro de la sociedad patriarcal, que en el caso de Elena es sobre todo su relación con Octavio Paz. El libro está dividido en 5 apartados, cada uno
Yo lo hice de manera temática, porque como no fechó ella todos sus poemas, entonces lo hice por 5 temas. Y el primero es la infancia en la memoria, que es toda la nostalgia de su vida gloriosa en Iguala, al lado de sus padres, sus nanas indígenas, etc. El segundo es horror y angustia en la celda del matrimonio, en donde hay un poema fundamental de Elena Garro que se titula El llano de Huizaches, en donde el yo lírico, que se llama Elena, está descuartizado el yo lírico, la figura femenina. Ese llano de Huizaches es el símbolo de la sociedad patriarcal por donde ella circula, pero con su miembro, todo su miembro descuartizado, ¿no? Por ahí salta la nariz, la lengua, las orejas, los dedos están separados de las manos. Es un poema que nos habla del feminicidio, Alejandra, cuando no se llamaban feminicidios. Cuando todavía no tenían nombre. No, claro. pero es eso lo que ella nos muestra, porque el feminicidio no solamente es el desmembramiento de la mujer, no solo se da de la manera física, que es la última tragedia, sino también el desmembramiento, la presión psicológica, emocional, intelectual, ¿no? Claro. Entonces es un poema muy surrealista porque tiene imágenes muy oníricas, pero es un poema icónico de veras de Elena Garro. Temporalmente, ¿cuántos años abarcan estos poemas? Mira, buena pregunta. El primero es de 1947. El primero que sobrevivió, porque seguramente Elena perdió o destruyó o quemó otros poemas que es muy probable que había escrito desde antes, ¿no? Entonces, el más antiguo es de 1947, que lo escribió en París y que se llama A mi sustituta en el tiempo. Por eso le di el título al libro, a su poemario, con ese poema que es el que sobrevivió, ¿no? El más antiguo. Entonces, el último que sabemos que existe hasta el momento, porque con Elena nunca se sabe, quién sabe si por ahí aparezca algo más, es de 1989, de enero del 89. Entonces tenemos poemas, bueno, de los 40, de los 50, de los 60 no hay muchos, pero sí existen, sí hay, de los 70 y de los 80. Okay. O sea, a ver, fíjate qué buena pregunta, nunca me lo había planteado. 40, 50, 60, 70, 80. Sí. O sea que siempre estuvo en paralelo con su escritura. Siempre. Prosa. Muy buena observación, aunque quizás no lo has palpado, pero hay líneas, Alejandra, hay líneas muy similares de los recuerdos del porvenir en sus poemas. Sí. En La cabeza cuarteada hay una imagen muy similar de ese poema con Isabel en los recuerdos del porvenir. Cuando Isabel dice, siento que hay un polvo que me estoy desbaratando y que estoy convirtiéndome en polvo, en un túmulo de tierra. Exactamente lo que ella plantea en su poema La cabeza cuarteada. Fíjate, en la misma época en que ella está escribiendo los recuerdos del porvenir, está escribiendo varios de sus poemas. Son imágenes que la habitaban entonces. Exacto. Así es. Gracias, Alejandra. Hasta qué gusto la próxima verte. entrega. Hasta la próxima. Seguimos con Elena Garro. Sí. Seguimos.